Tiene la palabra la diputada Silvia Malfesi. Muchas gracias, señora Presidente. Para dar mayores consideraciones respecto del voto negativo del bloque a este proyecto de ley, vamos a partir de la máxima constitucional de que nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda. Ese principio, llevado a la materia tributaria, da lugar a lo que se llama el principio de legalidad, conforme el cual todo tributo tiene que nacer de una ley formal, es decir, una ley emanada del Poder Legislativo, y esto tiene su razón de ser en que nosotros somos los representantes del pueblo y por ende nosotros somos los competentes para decidir quién va a sacar de su patrimonio para engrosar las arcas del Estado para que cumpla con sus funciones esenciales. El principio de legalidad significa que la ley debe decir quién paga, cuánto paga, cuándo paga, cuáles son las excepciones tributarias, cómo es el procedimiento para determinar el monto a pagar. Todo tiene que estar en una ley. Por eso, nosotros vemos vicios de inconstitucionalidad en este proyecto, en la medida en que competencias que son propias del Poder Legislativo se están delegando en forma peligrosa al Poder Ejecutivo. Y lo vemos ya en el artículo primero, en el segundo párrafo. No se puede delegar en el Ejecutivo la competencia de disponer por decreto un aumento tributario, aun cuando se establezca el margen de ese aumento. Es una competencia propia y privativa del Poder Legislativo. Y lo mismo pasa en el artículo 2 con el segundo párrafo y el tercer párrafo. En el artículo 4, en el impuesto mínimo para inmuebles ubicados en zona rural, hay un aumento del 323% que consideramos que es desmedido e irrazonable. En el artículo 5 se modifica el artículo 3 bis de la ley impositiva y se establece un adicional a los grandes propietarios rurales. Más allá de que se haya cambiado el tema de que ahora antes eran 300 hectáreas y ahora más de 500 hectáreas y se aumentó la evaluación fiscal, consideramos que se debe derogar esta figura del gran propietario rural porque es absolutamente inconstitucional e irrazonable y viola el principio de igualdad tributaria. La igualdad tributaria consideramos que se da con un tratamiento proporcional, nunca progresivo. La progresividad consideramos que destruye la propiedad privada. En el capítulo 2, relativo a ingresos brutos, el último párrafo del artículo 11 también le está delegando al gobernador la facultad de incrementar el impuesto y consideramos que esa delegación es absolutamente inconstitucional porque es una competencia exclusiva del Poder Legislativo, viola el principio de legalidad. El artículo 12 modifica el artículo 177, inciso I, del Código Fiscal y establece que pagan ingresos brutos la prestación de servicios digitales y las entidades que faciliten o administren los pagos son agentes de retención y o percepción. En este punto es importante destacar que incluso algunos prestadores de servicios digitales ya estaban pagando un tributo, pero que en realidad era absolutamente inconstitucional porque se establecía por una resolución administrativa, sumamente violatorio del principio de legalidad. Incluso ahora muchos de estos prestadores tienen una gran duda, una gran incertidumbre, que es lo peor que puede pasar en materia tributaria, porque no saben si este inciso se agrega a esa resolución del API o si deroga esa resolución, porque si se agrega sería mayor presión tributaria todavía. ¿Es una forma esta de estimular los servicios digitales o a la inversa? En el artículo 13 se establece la imposición de ingresos brutos sobre valores negociables en cartera propia. Consideramos que esto no estimula este tipo de operaciones. En el artículo 23 se modifica el inciso E bis del artículo 7 de la ley impositiva. En la parte infine consideramos que habría que derogar ese 3% en concepto de ingresos brutos a la comercialización de loteos, porque en realidad se debe estimular la venta de loteos y con este gravamen consideramos que es a la inversa, no se lo estimula. Y en el inciso L, infine, se debió sacar de la venta de vehículos usados los ingresos brutos justamente para estimular la comercialización de autos usados. En el artículo 30, segundo párrafo, fíjense que ahí dice que conforme lo establece la reglamentación, nuevamente se deja librado al gobernador que podría afectar la tipificación de una excepción tributaria. Se está delegando una tarea que es propia del Poder Legislativo. Nuevamente se viola el principio de legalidad tributaria. En el artículo 31
que modifica el artículo 216 septies, en el segundo párrafo infine, la última parte dice: aquellos contribuyentes que opten por este sistema de pago y en el transcurso del año calendario cesen en sus actividades, no podrán solicitar la devolución del tributo por los meses que no registren actividades. No pueden pedir la devolución de una cosa que pagaron de más. Esto consideramos que viola el derecho de propiedad. El artículo 32 modifica el 14 bis de la ley impositiva y nuevamente le delega al Poder Ejecutivo un tema que, conforme al principio de legalidad, nos corresponde a nosotros. En el artículo 34, respecto del impuesto de sellos, se modifica el inciso 38 del artículo 236 del Código Fiscal y nuevamente se dice: el Poder Ejecutivo podrá reglamentar los requisitos a que deberán adecuarse los sujetos pasivos para gozar de la excepción. Consideramos que todos los requisitos para una excepción tributaria deben estar en ley, porque es competencia propia del Poder Legislativo. El artículo 37 modifica al inciso 47 del artículo 236 del Código Fiscal y dice nuevamente: faculta al Ejecutivo a reglamentar requisitos para exención al gravamen. Consideramos que viola el principio de legalidad. El 41 incorpora el inciso 55 del artículo 236 del Código Fiscal. La última parte: faculta al Ejecutivo a modificar la cantidad de hectáreas en función de la productividad de la tierra. Eso sería una tarea propia del Legislativo. El 43 modifica el artículo 15 de la ley impositiva, faculta al Ejecutivo a incrementar los módulos tributarios. Nuevamente consideramos que si se quiere modificar el módulo tributario es competencia exclusiva del Poder Legislativo. Respecto de la tasa retributiva de servicios, el artículo 47 modifica el artículo 281 del Código Fiscal. Acá se debió sacar una modificación al artículo 281 del Código Fiscal. ¿Por qué? Porque consideramos que la ampliación de demanda, recursos y tercerías no son juicios independientes, no se los debe sobregravar. ¿Esto qué hace? Encarece el acceso a la justicia. ¿Cuánta gente cuando va y le pregunta al abogado cuánto sale el juicio? No de honorario, de tributo, dice: mejor no hago nada porque es una fortuna. El artículo 48 modifica el artículo 27 de la ley impositiva y deroga el segundo y tercer párrafo y le da al Poder Ejecutivo la competencia para incrementar el módulo tributario y modificar la cantidad de módulos. Nuevamente, inconstitucionalidad por violación al principio de legalidad. El 48 modifica el artículo 27 de la ley impositiva y acá encontramos un cuarto párrafo totalmente inconstitucional. No puede delegarse en el Poder Ejecutivo la competencia para redefinir conceptos de tasa. Y no basta con una mera comunicación en 5 días a la legislatura, como dice el quinto párrafo del artículo 48. La redefinición es propia del Poder Legislativo, no del gobernador. Y en el artículo 63, relativo a patentes, se modifica el 314 del Código Fiscal. Vemos un segundo párrafo que es muy laxo para determinar la evaluación del auto. Da muchos parámetros, cuando debe ser un parámetro. En todo caso, la evaluación de un órgano. Si no, le estamos dando una competencia laxa al Ejecutivo y caemos en la inconstitucionalidad. El artículo 67 modifica el artículo 58 del Código Fiscal y nuevamente delega un incremento en el tercer párrafo al Ejecutivo, violando la legalidad. En cuanto a la estabilidad fiscal, el artículo 81, que modifica el artículo 39 de la ley 14.069, ¿por qué se excluye del beneficio de estabilidad fiscal a la actividad industrial de transformación de cereales y oleaginosas? Toda ley tiene un sentido, tiene una razón de ser. Y como frutilla del postre, como bien indicaba la diputada Sanza, en el régimen de blanqueo, en el artículo 106 encontramos un impuesto especial del 2% al que realiza lo que comúnmente se llama el blanqueo, y realmente nosotros consideramos que eso destruye la esencia misma de un blanqueo, porque la idea es atraer al inversor. Quizás si no estuviera ese 2% se lograría un mayor blanqueo y en definitiva a través de los otros tributos se lograría tener un mayor engrosamiento de las arcas a través de la política tributaria general. Por todas estas razones consideramos que tiene muchos vicios de inconstitucionalidad y no debe ser aprobada. Muchas gracias. Gracias, diputada Malfesi.